con el tema de la primera variedad de compuestos orgánicos, que son las proteínas. Ya habíamos visto la parte que corresponde a las funciones. Ahora vamos a empezar a ver la clasificación de las proteínas. En realidad cada proteína tiene sus particularidades que las diferencian unas de las otras. Inicialmente, fíjense ustedes, lo primero que se descubrió en las proteínas eran que estas eran blancas. Y por eso es que llegaron a llevar casi todas las proteínas el nombre de albúminas. ¿Qué quiere decir el término albo? Blanco. De ahí viene y se quedó como uno de los grupos más importantes. ¿Pero qué son las proteínas simples? Son compuestos orgánicos formados por unidades monoméricas, denominadas aminoácidos. Dentro de las proteínas simples tenemos a las albúminas, globulinas, protaminas, histonas, escleroproteínas. Algo que tienen que tener bastante en claro es lo siguiente. En el caso de las proteínas, proteínas simples en general, no importa la cantidad de unidades monoméricas que tenga. Mientras solamente la proteína contenga aminoácidos, sigue siendo proteína simple. Cuando aparte de aminoácidos tenga otro componente o otro elemento cualquiera, recién hablamos de proteínas complejas. Pero el número de aminoácidos o unidades monoméricas que tenga no determina otra calidad u otra cualidad que no sea proteína. Bien. Vamos a describir cada una de las proteínas simples, tomando en cuenta generalmente una de sus características, la solubilidad. Eso recuerda. Bien. Las albúminas son proteínas simples que se caracterizan por ser solubles en soluciones hídricas y coagular por acción térmica. Son las más abundantes
participan fundamentalmente en el proceso de transporte de las hormonas de las enzimas. Dentro de sus variedades, tenemos a la ovoalbúmina, ceroalbúmina y lactoalbúmina. Bueno, entonces lo que les decía un principio, dentro de las proteínas simples, todas compuestas por unidades monoméricas llamadas aminoácidos, las albúminas es el grupo más abundante de todas. Es la que inicialmente le dio la característica al nombre de todas las proteínas inicialmente, porque cuando se estudiaron estas proteínas en estructuras de algunas legumbres, en el trigo, en el arroz, en la cebada, y vieron que esta proteína era una sustancia blanca. Por eso es que le dieron el nombre de albúminas. Pero como era lo primero que habían estudiado, se pensaba que todas las proteínas eran blancas. Después se quedó que solamente era el grupo más reducido, pero de todas maneras sigue siendo el grupo más abundante. Esta clasificación se basa principalmente en su solubilidad y en las formas que va a tener de coagularse. Dentro de las albúminas, entonces tenemos la ovoalbúmina, ceroalbúmina y lactoalbúmina. Cada una va a tener sus características de solubilidad y sus características de coagulación. Las albúminas coagulan por acción de una sustancia hídrica, acuérdense. Se solubiliza en sustancias hídricas. Quiere decir que esta proteína se mezcla con agua. Esa es la característica. Esta proteína se puede mezclar con agua. Y dentro de sus variedades de la ovoalbúmina, ceroalbúmina y lactoalbúmina van a coagular por acción del calor. Perdón, ¿su nombre, por favor? Ya. ¿Sí? Ya. El grupo de las albúminas son solubles en soluciones hídricas. ¿Qué quiere decir eso? Se mezclan, se solubilizan en agua, soluciones hídricas. Y coagulan por acción térmica, por la temperatura. Ahora vamos a ver en cada una de ellas cómo es. La ovoalbúmina es la proteína simple que se encuentra en la clara del huevo. Porcentualmente, la más abundante. Ahora fíjense, coagula por acción térmica aproximadamente a los 56 grados.
está relacionada con la movilización o transporte de los ácidos grasos. Bueno, esto podemos matizar de una manera, si se quiere, tratando de justificar algo que hemos podido ver en las películas, que es lo siguiente. ¿En qué parte de Bolivia sería la más caliente? No, en general. No, o sea, más específico. En el oriente tenemos también el valle, que no es tan caliente. Puerto Suárez, después Villamonte. San José. Sí. ¿Por qué les digo? Han debido escuchar alguna vez que cuando se toma la temperatura, siempre se dice a la sombra, no sé si han escuchado. Está con 45 grados a la sombra. Siempre se menciona. ¿Por qué? Porque los termómetros, como son de mercurio, vienen en algún caso, bueno, en la mayoría de los casos, con vidrio, soportado el termómetro con barritas de hierro, de metal, láminas de metal soportado el tubo. Cuando el sol les da directamente, no es la verdadera temperatura porque va a estar influenciada por el mayor calor que va a absorber esas barritas de hierro o por la presencia de vidrio. Generalmente pueden venir con madera posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace? No tiene que darle el sol directamente a los termómetros. Por eso que el sol el termómetro se pone a la sombra y es la sensación térmica lo que va a llegar. Y en esos lugares que les he mencionado, parte Villamontes, parte Puerto Quijarro, Puerto Suárez, ha llegado la temperatura a más de 46, 47 grados a la sombra. Ha llegado. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos objetos que hubieran estado directamente en el sol han podido absorber una temperatura mayor todavía. Y es fácil de comprender. Hay objetos que asimilan más fácilmente la sensación térmica, unos más que otros. Si ustedes agarran un palo que ha estado en el sol, probablemente lo puedan levantar, ¿ya? Porque dispersa fácilmente el calor. Pero si agarran una piedra, probablemente esa piedra les queme. Y los dos han estado en el sol. ¿Para qué viene este ejemplo? Que tiene que ver. Es cierto que para evaporar la clara del huevo no se necesita hacer la cosa. En esos lugares se puede agarrar el huevo, colocar encima de una piedra, que es la que absorbe mayor cantidad de calor, y esa piedra va a permitir la coagulación de las proteínas. Para nosotros cocer el huevo, o fritar o freír el huevo, ¿ya? Pero es la sensación térmica que al estar directamente en el sol aumenta la temperatura. Por eso que es factible, como les decía, hacer cocer el huevo solamente en contacto con aquellas sustancias o elementos que absorban mucho calor y hayan estado mucho tiempo en el sol. Bien, otro detalle que nos puede servir es lo siguiente: siempre, no importa el mecanismo que utilicemos, cuando tengamos que freír un huevo, se van a fijar ustedes que la clara del huevo es lo primero que empieza a coagular. Nunca va a coagular la yema primero, va a ser la clara. ¿Y por qué no la yema? Porque es una proteína que coagula a mayor temperatura.
Entonces primero tendrá que coagular aquella que llega aproximadamente a 56 gramos. Otro de los aspectos, esperemos que esto no se modifique mucho, es que la clara del huevo constituye probablemente en porcentaje uno de los componentes nutricionales que tiene mayor concentración de proteína. Es decir, aproximadamente el 11%, 10-11% de la clara del huevo es proteína. Si ustedes han visto, nos podría parecer un poco exagerado, los deportistas que hacen una actividad muy intensa, es normal que en el desayuno consuman 8, 10 huevos, 10 claras de huevo. Normalmente no consumen con más la yema, sino unas cuantas. Pero la clara del huevo pueden consumir la cantidad que quieran, por eso les digo 8 o 10 claras, porque eso es lo que tiene mayor concentración de proteínas, que es lo que se necesita para aumentar la potencia y la masa muscular. Bien, eso es lo que podemos comentar sobre la variedad de albúminas, que sería la ovoalbúmina. La ceroalbúmina. ¿Está correcta esa manera de escribir? Hay esas tres formas, ¿no? De escribir o no. 0, 0 y inclusive con Z. ¿No? Bueno, esta es la que nos toca a nosotros. La ceroalbúmina es una proteína simple que se encuentra en el sistema vascular. Coagula aproximadamente a 67 grados. Forma parte del índice proteico. Donde representa el 5.1 miligramos por decilitro. Bien. Como hemos mencionado al principio, tenemos que hacer énfasis porque esta clasificación tiene que ver por su grado de solubilidad y por su forma de coagulación. Entonces tenemos que mencionar eso. Entonces, las seroglobulinas, ¿dónde se encuentran? De ahí viene el nombre, en el suero, es decir, dentro del sistema vascular. Por eso es el nombre. Es una de las proteínas que nos permite a nosotros una prueba diagnóstica muy importante, que es el índice proteico. El índice proteico es lo que nos va a permitir a nosotros ver el grado de nutrición o desnutrición de la persona. Uno se hace la prueba en sangre
se extrae la sangre y uno prescribe índice proteico. Y el índice proteico tiene que estar alrededor de 7, ¿ya? 7 miligramos por decilitro. Quiere decir que está normal. Menos de 7, pues que tiene algún problema de desnutrición. De esos 7 miligramos, 5.1 corresponderían a las 0 albúminas. Y el 1.9 después veremos a las 0 globulinas. Y otro aspecto puede ser importante compartir acá con ustedes, ahora que estamos viendo también un poco la parte de la coagulación. En estas proteínas hemos indicado que pueden coagular ¿a qué temperatura? 67 grados. La primera que hemos visto, ¿se acuerdan? Es 56. Ahora es 67 grados. Se coagulan. Esta proteína, la 0 albúmina, está circulando por la sangre, ¿sí? Es lo que hemos indicado. Me imagino que muchos de ustedes han podido entrar al sauna, seco o vapor. Y la temperatura en el sauna puede llegar a más de 60 grados, 65 grados, en particular en el seco. En el sauna a vapor la sensación térmica es mayor, por decirles algo. Si ambos saunas están a 65 grados, ambos, seco y a vapor, el sauna a vapor no lo podemos soportar. ¿Por qué? Porque la sensación térmica con la humedad aumenta, ¿ya? La sensación térmica con la humedad aumenta. Por lo tanto, va a ser más difícil que uno pueda soportar en el sauna a vapor. Sin embargo, acá estamos diciendo que aproximadamente a los 67 grados coagula esta proteína. ¿Qué pasaría si una persona entra al sauna y está a 68 grados la temperatura? ¿Se coagula o no se coagula la proteína? Tengan en cuenta que si se coagula es mortal. ¿Por qué? Porque no va a circular nada por los vasos sanguíneos. No pasa nada. No pasa nada. Nosotros tenemos un sistema de regulación térmica en el organismo que es fantástico, fantástico. Si nosotros estamos acá con una temperatura, por ejemplo, nuestro organismo está con 37 grados, afuera está con 45 grados, nuestra temperatura no aumenta, ¿ya? Tenemos esos termorreguladores. Si a una persona que está en el sauna, el ejemplo que hemos dado, con 65 grados, le toman la temperatura corporal, van a ver que cuánto va a estar, en lugar de 37 puede estar 38 grados. Porque si subiera más se muere. Lo mismo, una persona que va al Polo Norte, a Groenlandia, Alaska, donde la temperatura puede ser bajo cero, ¿cuánto es nuestra temperatura allá? 37, 36,5. No va a bajar al nivel de la temperatura ambiente. Si no, no podríamos estar, ¿ya? Por eso es que tenemos esos termorreguladores que van a permitir que independientemente de que la temperatura o la humedad relativa ambiente sea muy superior o muy inferior, en el organismo se mantenga estable. ¿Alguna vez se han fijado en los termómetros clínicos, ya? No laboratoriales? ¿Hasta cuánto tiene de
mayor temperatura de los termómetros clínicos? En ninguno llega a 50. Ninguno. Porque el cuerpo no llega a 50. Lo mismo, si se han fijado, la temperatura inferior no hay 25. No hay 25. Porque ¿para qué van a colocar 25 si el cuerpo no llega a 25? En las únicas circunstancias que puede llegar es cuando la persona ha fallecido y la temperatura ambiente está muy baja. Hasta igualar la temperatura ambiente puede bajar, pero después no. Bien. Lactoalbúmina. Es la proteína simple que se encuentra en la leche. Coagula normalmente a los 72 grados y generalmente acompañado de pequeñas partículas lipídicas que en su conjunto se denomina nata. Este es otro detalle práctico, ¿ya? Si alguna vez ustedes han hecho hervir la leche o van a hacer hervir la leche, se van a dar cuenta que cuando la parte líquida de la leche está todavía sin moverse, no ha ebullido, no ha hecho evolución, no está hirviendo todavía, ¿ya? ¿El agua cuánto hierve? Aproximadamente a 100 grados, ¿no? No está hirviendo todavía el agua, pero sin embargo van a ver que a una temperatura aproximada de 70 grados se va formando una película. Esa película es que está coagulando la lactoalbúmina. La lactoalbúmina coagula antes de que la parte líquida de la leche hierva, ¿ya? Por eso que es aproximadamente a 72 grados y tiene otra particularidad. Ahora es un poco más difícil de ver, que cuando está coagulando, pequeñas partículas de color naranja, ¿ya?, van subiendo a la superficie de la leche para formar parte de ese proceso de coagulación. Eso es lo que se llama la nata, que me imagino alguna vez han podido consumirla, comer. Sin embargo, también vamos a aprovechar acá para comentar algo. En realidad, en la leche entera, esta proteína que estamos hablando, la lactoalbúmina, es tremendamente gruesa y normalmente es de un color amarillento fuerte, casi grasa, ¿verdad? Sin embargo, en la actualidad tenemos que ver que la película que se forma de la coagulación de esta proteína es casi transparente, es blanquecina. Esos puntillados amarillentos son relativamente pocos. ¿Por qué ocurre? Porque ahora la leche está tremendamente procesada, ¿ya? Voy a exagerar un poquito, pero lo que consumimos en la leche es casi agua bendita. ¿Por qué? Porque esa leche que consumimos
le han quitado gran parte de sus otras proteínas para formar el queso quesillo, le han quitado. La mayoría ustedes ven ahora que son deslactosadas, que le han quitado la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿ya? La han vuelto light, es decir, le han quitado casi todo a la leche para que no tenga los componentes que tenía normalmente la leche entera. Por lo tanto, esa leche entera anteriormente tenía que tener toda la grasa que podía servir para formar queso, quesillo, requesón, etc. Y por el otro lado, también las proteínas estaban en gran cantidad. Ahora no tienen. Lo que voy a decir no hay mayor fundamento, pero han debido escuchar. Les ha tocado a ustedes una etapa de transición en los conocimientos, que todo lo que vemos en las redes no tenemos que creer ni para un lado ni para el otro. Pero en este caso, ¿qué es lo que se dice actualmente? Que la leche ya no se debería consumir, ¿no? Ya no se debería consumir, porque no reúne las características antiguas y además, entre comillas, la leche en el ser humano sería la única especie de mamíferos que consumen leche en la etapa adulta. Todos los demás mamíferos consumen la leche al principio, en la primera infancia. Después ya no consumen, pero las personas consumen la leche en todas las etapas. Probablemente, esa leche entera podría tener, en algún caso, algunos daños también a la persona por ser demasiado concentrada. Otro aspecto a considerar: la leche, dependiendo del mamífero, ya todos que tienen mamas y producen leche, va a variar en cuanto a su concentración, en cuanto a su porcentaje de proteína. Por ejemplo, la leche de los perritos, de las perritas en este caso, tiene mucho más grasa que la leche de vaca, ¿ya? Si uno quiere alimentar a un perrito que no tiene mamá por alguna circunstancia y tiene leche de vaca, tiene que darle leche de vaca y colocarle mantequilla a la leche. ¿Por qué? Porque necesita mayor cantidad de grasa. No sé si han tenido oportunidad de ver o de tomar la leche de burra. Imagínense, la lógica nos indica de que tiene que ser una leche tremendamente buena y concentrada. La lógica. ¿Por qué? Porque un ternero necesita algunos litros para ir desarrollando y creciendo. Un ternerito de una vaca. La burrita, ¿cuánto necesita? La burrita normalmente no se saca más de 1 litro, litro y medio de leche. Las ubres son pequeñas. Si alguna vez alguien ha tomado leche de burrita, ¿en qué sirve la leche de burrita? Yo sé que por esto van a acordarse. Como los vasos de tequila, eso sí se acuerdan, esos shot, ¿no? Bueno, entonces, en un vasito de ese tamaño, no se sirve más, porque se encuentra tremendamente concentrado. Entonces, en la primera infancia del burrito tierno, en la primera infancia, solamente tomando una cantidad mínima de leche, desarrollan enormemente. No hay otra cosa que consumir, solamente la leche materna, pero está concentrada. Por eso les decía que varía de una especie a otra la concentración de los componentes que va a tener. En la leche materna y la leche de vaca estarían más o menos la misma concentración.
Eso es lo que podemos comentar sobre las variedades de albúmina. Ahora vamos a ver las globulinas.